estamos buscando 2 Corintios capítulo 7. En el estudio anterior, capítulo 6, aprendimos de que Dios quiere que nosotros, que seamos nosotros separados de la inmundicia del mundo. No es que no podemos andar entre los incrédulos, pero de no participar en las obras infructuosas de las tinieblas, como encontramos en Efesios capítulo 5, 11, el apóstol Pablo escribiendo a los Efesios dice: y no participéis en las obras infructuosas de la tiniebla, sino más bien reprendedlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Y esto ha sido un poco difícil para nosotros, siempre hablar de los pecados que hay en el mundo, porque hay pecados tan vergonzosos que nos da vergüenza de hablar, de mencionar, de pensar. ¿No se puede ni hablar? Sí, ni hablar. No, son muy vergonzosos. Porque sentimos así como contaminados por haber hablado las palabras que ellos hacen en secreto. Pero se mencionan varios ejemplos de la vida del viejo hombre en capítulo 4 de Efesios, que debemos de dejar para atrás. Cuando conocemos a Cristo, capítulo 4 dice en el 22, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, habla verdad. Y después de hablar de varios ejemplos, la mentira es vergonzosa. Que hablemos la verdad siempre. Cuando estamos bajo presión, entonces a veces estamos débiles y sale la mentira, sale el engaño. Pero esto no debe de ser para cristianos. Es una parte del viejo hombre. Es una parte de la pasada manera de vivir. Pasada. No corriente, no. Pasada, ¿verdad? Es como Gálatas capítulo 3, el versículo 26 y 27. Dice: pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. ¿Okay? Tenemos nueva ropa. ¿Y la ropa es qué? Es el nuevo hombre. Es Cristo en nosotros. Como dijo Gálatas 2:20, dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, y lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Cuando dice lo vivo en la fe del Hijo, como aquí también en Gálatas 3:27 o 26, todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo. ¿Cómo es que llegamos a ser hijos de Dios? Hijo de Dios es una forma de vivir. Y la fe es lo que nos enseña. Nos enseña a vivir. Nos enseña el nuevo hombre. Es la misma, la palabra gracia también. Tito 2:5 dice, o 2:9, nos dice que la gracia nos instruye. ¿Cómo es? Tito capítulo 2 y el versículo 11, perdón. De Tito 2:11 al 15, dice:
porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Renunciando a la impiedad, entonces es de qué? Despojarnos del viejo hombre. Renunciando a los deseos mundanos, son los deseos pecaminosos. Hablando de mentir y de codiciar y tantas cosas que se mencionan allá en Efesios 4 y capítulo 5. Dos capítulos hablan de despojarnos del viejo hombre, pero también de vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Esto es el nuevo hombre. Entonces, aquí en capítulo 6, cuando dice en el versículo 14, ya hemos estudiado, dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. ¿Cuál es el yugo desigual? ¿Qué hacen? Están jalando, ¿verdad? ¿De qué manera? Del viejo hombre. Su forma de vivir es inmunda. Ellos van de esta manera y nosotros ¿qué? Tenemos otra dirección. Tenemos el nuevo hombre. Entonces, si ellos están jalando allá y nosotros allá, entonces es un yugo desigual, ¿verdad? Entonces, ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? No podemos participar con las obras del viejo hombre. Ya dejamos para atrás. No podemos hacer los dos. Dice Jesús, no podemos servir a dos maestros en Mateo capítulo 6. ¿Por qué? Vamos a apreciar uno y vamos a despreciar al otro. Entonces no podemos servir al pecado y también a la santidad. Entonces, ese es el tema de capítulo 6 de 2 Corintios. Dice el 16, ¿qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Podemos servir a Cristo y participar de la cena del Señor, pensando en la muerte de Jesús en la cruz, y también participar en una religión opuesta. Podemos participar también con los demás del mundo que sirven a sus dioses ajenos, en este caso la idolatría. Pero puede ser, pues, la incredulidad de hoy es de participar en esta creencia de la evolución, de feminismo, o de esto de desprecio del matrimonio, o de desprecio de la mujer ama de casa, o el desprecio de tener y criar a los hijos. Vivimos en tiempos muy opuestos a la familia en el hogar. Y entonces desprecian y menosprecian a los que se dedican a guardar la pureza del lugar. Ellos están mucho para promover la fornicación, la inmundicia, toda forma de rebeldía, así, que ataca el hogar. También ¿cómo se llama? Desnudez, de mal vestido. Para correr con ellos también tenemos que quitar la ropa, ¿verdad? Entonces, puede cristiano de un lado ser santo y piadoso y también andar en la calle con sus amigos sin vestidos. No, es un yugo desigual. No podemos participar en los dos. O servimos a Dios o servimos a Satanás. Entonces, es cuestión de, como dice el 17, por lo cual salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Y seré para vosotros por Padre, y vosotros seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Así que, amados,
puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. ¿Puedo yo andar de amigo con un hombre inconverso? Sí. Pero ¿puedo yo participar en lo que hacen ellos? No. Es el problema. ¿Okay? ¿Puede un hombre que toma, puede ser mi amigo? Sí. ¿Pero puedo yo tomar con él? No. Si quieren todos ir desnudos, ¿puedo yo hacerle amigo? Sí, pero ¿puedo yo hacerle amigo con él por pagar el precio de andar desnudo también? No. Entonces, el costo, tantas veces, el costo de la amistad es de aprobar de lo que hacen por participar con ellos. Ese es el problema. ¿Okay? Entonces, si quiero hacerme amigo de ellos, también yo tengo que participar en lo que hacen ellos. Ese es el problema. Y tantas veces no podemos ser amigos, porque ellos no nos van a permitir la amistad. ¿Podemos nosotros amar a los pecadores? Claro que sí, pero podemos participar en lo que hacen. No. Okay. Esa es la cuestión que tocamos aquí. Ahora, el resto del capítulo 7 habla de una acción en la iglesia en la cual se menciona en la primera carta de la disciplina. El capítulo 5, 1 Corintios 5, habla de la fornicación en la iglesia. Bueno, podemos seguir, hermanos, hablando en la segunda hora. Pero será el tema del capítulo 7, de limpiarnos de todo la inmundicia. Muy bien. Hermanos, volviendo al capítulo 7 de segunda a los Corintios, y estamos hablando un poco más de la separación del pecado y de la comunión. Porque tantas veces el pecado entra en la iglesia y 1 Corintios 5 ya mencionamos que la iglesia tuvo que disciplinar a un hermano en Cristo por la fornicación. Y obviamente este hermano en Cristo respondió a la disciplina. La iglesia antes, conforme a lo que enseña este texto, no tenía la humildad para reconocer que Dios así exige esta separación, aún en la iglesia, de toda práctica del pecado. Este hombre, este hermano, se arrepintió y sufrió mucho. Entonces fue el momento para la iglesia recibir de nuevo a él. Entonces dice en el versículo 2, admitidnos, a nadie hemos agraviado, a nadie hemos corrompido, a nadie hemos engañado. No lo digo para condenaros, pues ya he dicho antes que estáis en nuestro corazón, para morir y para vivir juntamente. Mucha franqueza tengo con vosotros, mucho me glorío con respecto de vosotros. Lleno estoy de consolación, sobreabundo de gozo en todas nuestras tribulaciones. Porque de cierto, cuando vinimos a Macedonia, ningún reposo tuvo nuestro cuerpo, sino que en todo fuimos atribulados, de fuera conflictos, de dentro temores. Pero Dios, que consuela a los humildes,
nos consoló con la venida de Tito, y no solo con su venida, sino también con la consolación con que él había sido consolado en cuanto a vosotros, haciéndonos saber vuestro gran afecto, vuestro llanto, vuestra solicitud por mí, de manera que me regocijé aún más, porque aunque os contristé con la carta, no me pesa, aunque entonces lo lamenté, porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo os contristó, ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Porque aquí, esto mismo de que hayáis sido contristados según Dios, ¿qué solicitud produjo en vosotros? ¿Qué defensa? ¿Qué indignación? ¿Qué temor? ¿Qué ardiente afecto? ¿Qué celo? ¿Y qué vindicación? En todo os habéis mostrado limpios en el asunto. Así que aunque os escribí, no fue por causa del que cometió el agravio, ni por causa del que lo padeció, sino para que se os hiciese manifiesta nuestra solicitud que tenemos por vosotros delante de Dios. Pero esto hemos sido consolados en vuestra consolación, pero mucho más nos gozamos por el gozo de Tito, que haya sido confortado su espíritu por todos vosotros. Pues si de algo me he gloriado con él respecto de vosotros, no he sido avergonzado, sino que así como en todo os hemos hablado con verdad, también nuestro gloriarnos con Tito resultó verdad, y su cariño para con vosotros es aún más abundante cuando se acuerda de la obediencia de todos vosotros, de cómo lo recibisteis con temor y temblor. Me gozo de que en todo tengo confianza en vosotros. Ok, ¿entendió? Ok. ¿Qué relación tenía Pablo con la iglesia de Corinto? ¿Qué clase de relación tenía? Íntima, ¿no? Muy buena, ¿verdad? Mucho afecto, cariño. Mucho afecto. Mucho cariño. Que tenían ellos para él, afecto, deseo de agradar a Dios. Vemos la palabra consolación aquí, que se usa mucho. Consolación o consuelo. Varias formas de la palabra consolación. Él recibió mucha consolación. ¿Por qué? ¿Y qué consolación? Entendemos, hermanos, que el contexto es la tribulación. Tribulación es ¿qué? Prueba. ¿Perdón? Prueba. Ok, prueba. Angustia, sufrimiento, aflicción. Algo me pica, entonces duele, ¿verdad? Dolor. Hay dolor,
hay dolor. Ok, la fuente del dolor que sufría. Como dice, le partió el corazón tener que ser tan estricto con ellos. Okay. Al principio menciona la persecución, ¿verdad? Porque los incrédulos perseguían a Pablo, a Silas, a los cristianos y también allá en Corinto, en Tesalónica, en Filipos, donde quiera, donde la palabra de Dios se predica, habrá persecución. ¿Okay? Esto es tribulación. Pero tenía otra forma también de sufrimiento. Bienestar de la iglesia. Okay. Esto es de podemos decir, la preocupación, ¿verdad? Estaba él afligido, ¿por qué? Pecado. Ok. Esto sobre el pecado. El trabajo del apóstol Pablo allá en Corinto y en toda ciudad allá, evangelizar. ¿Por qué? ¿Por qué sale el evangelista para predicar el evangelio? Por el pecado. ¿Okay? La consecuencia del pecado. El pecado mata a todos. El pecado destruye la vida. Deja ruina en la vida de todo hombre y mujer. Entonces, fue para traer la salvación a todos. La salvación a los que estaban pereciendo a causa del pecado. ¿Okay? Pero el remedio es que fue la sangre de Jesús para el perdón. Pero también con este motivo de comenzar la nueva vida. Ya hablamos de estar separados del mundo, consagrados a Dios. No, tenemos que despojarnos del viejo hombre y vestirnos del viejo hombre. Esto es de aprender la buena vida y dejar para atrás la mala vida, el pecado. Esto es el principio, es el fundamento del trabajo y de la vida del evangelista, del apóstol Pablo. Entonces, para él fue tribulación, está preocupado porque de toda la población de cada ciudad, ¿cuántos respondieron a la palabra? Muy pocos. Muy pocos. Pero de ellos, ¿verdad? Son salvos, pero ya comenzó a dormir Satanás, ¿no? Todavía está vivo. Está luchando para quitar la vida de los salvos. Y lo triste es que algunos que ya respondieron, ya se sometieron, ya se rindieron a la palabra de Dios, se cayeron otra vez y cayeron en el pecado y entra en la iglesia el pecado como un cáncer. El cáncer, ¿qué hace? Entra y crece, ¿verdad? Si no se para. Contamina, no se para, va de una persona a otra persona y tarde o temprano la iglesia entera está contaminada por la mala conducta de una persona si no hay nadie dice nada. Okay. Entonces debemos de tratar con seriedad la práctica del pecado dentro de la iglesia. Entonces, Pablo escribió la primera carta y para hacerles sufrir,
Pablo quiso darles a ellos tribulación, porque cuando uno oye la palabra que corrige, duele. Es otra clase de dolor. Hay tribulación en escuchar la palabra y no es fácil recibir la corrección y muchos fallan por eso. Entonces, nosotros tenemos, para recibir la palabra que nos pica, tenemos que estar bien humildes. Comienza el Sermón del Monte, Mateo 5:3. Bienaventurados el pobre en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Por qué de ellos? Porque si no podemos recibir la corrección, no habrá salvación. En el caso ahora, cuando Juan el Bautista comenzó, clamaba, arrepentidos, ¿por qué? Andaban en pecado. Y esto es de culparles, de condenarles, de advertirles. El hacha ya está puesta a la base del árbol para cortarlo, ya. Y si no nos arrepentimos, muerte, vamos a morir. Entonces, son palabras cortantes que duelen a uno. Pablo envió la primera carta, 1 Corintios 5, y les hirió, porque les dijo, estaban arrogantes delante de Dios, porque no querían hacer nada, no querían corregir nada, querían dejarles seguir en el pecado dentro de la comunidad de la iglesia. Entonces esto fue las palabras que afligieron a la iglesia. Pero ¿cómo respondieron? Entonces, algunos cuando reciben palabras así de que cortan, ¿cómo reaccionan? Se enojan. Se enojan. Viene uno a ser el enemigo. Sí. Dejan de hablar. Me voy. Y empiezan a chismosear y a calumniar. Ok. Ahora tenemos que atacar al mensajero, tenemos que atacar al que predica, al que menciona. Ahora, ¿quién es el enemigo? El enemigo es el que me dio el dolor. ¿Cómo es que este hombre tan atrevido que me hace sufrir a mí, verdad? Ninguno de sus no se ha metido. Ok. Entonces, al contrario, le dieron a Pablo consolación. ¿Por qué consolación? Estaba afligido. Porque recibieron la corrección con afecto. Eso es lo bello. Dice, volviendo al principio del capítulo, dice, pues dijo en el 4, mucha franqueza tengo con vosotros, mucho me glorío con respecto de vosotros. Me glorío, ¿por qué? Porque eran humildes y recibieron la palabra con gracia. Lleno estoy de consolación, sobreabundo de gozo en todas nuestras tribulaciones. Siempre fue el contexto de tribulación para él. Tribulación de la persecución físico, pero también tribulación de preocuparse por el pecado y tribulación que tuvo que dar a ellos en la corrección del pecado. Mucho dolor, pero con gozo, dice. Consolación, dijo. Consolados porque la consolación de Dios es la que corrige el pecado, que nos da entonces otra oportunidad para corregirnos y para lograr la salvación. Entonces, porque de cierto, cuando venimos a Macedonia, ningún reposo tuvo nuestro cuerpo, aunque llega cansado de la tribulación, la persecución, cansado y preocupado, pero ahora con las buenas nuevas de Tito les
contó a Pablo y a Silas que la iglesia en Corinto recibió bien la palabra. Entonces, sino que en todo el 5, sino que en todo fuimos atribulados, de fuera conflictos, de dentro temores, ¿ok? Conflicto adentro, afuera, y adentro temores. ¿Temores de qué? De conciencia. De rechazo, de que nos fueran a arrepentir. ¿Que iba a perder la iglesia? No. Iba a perder el amor y el afecto después de trabajar tanto tiempo con ellos. Años trabajó con ellos. Ahora que la iglesia va a acabarse, va a terminar y vamos a perder las almas de todo. Tenía mucho temor porque no quería que estos amados estuvieran perdidos. Hay ese temor a veces que nos haya callarnos. No queremos perder el afecto, no queremos perder el amor de ellos. Y quedamos mudos, vemos mucho mal. Pero tal vez por su propia voluntad van a corregirse. Tal vez no, tal vez sí, no. Entonces ese temor que uno tiene, a veces se calla y no habla. Dice, pero Dios que consuela ¿a quién? A los humildes. Okay. ¿Cómo es que Dios consuela a los humildes? La consolación también es la corrección, ¿verdad? Consuela por medio de enseñarles cómo salir de la corrupción, para tener el gozo y el afecto y el amor. Entonces, ¿qué consuela? Dice, nos consoló con la venida de Tito y no solo con su venida. Sí, cuando llegó Tito estaban bien a gusto, ¿verdad? Por fin tenían a Tito con ellos, pero no solo eso, pero también lo que salió de la boca de Tito. Tito les anunció que gracias a Dios la iglesia se arrepintió. Entonces dice, había sido consolado en cuanto a vosotros, haciéndonos saber vuestro gran afecto. Okay. Ahora tenemos esta palabra afecto. El afecto resultó, la expresión del afecto salió a pesar de la corrección, a pesar de la tribulación que experimentaron. El afecto es que cuando castigamos al niño, ahora el niño hace algo peligroso, y corregirlo y disciplinarle, y esto le hace llorar y llorar, y ahora ¿qué más tendrá entonces? ¿Qué reacción después? No nos van a querer, no nos van a tener afecto. Pues ¿qué pasa? Que el niño entonces abraza el cuello. Porque el niño busca la aprobación del Padre, de los buenos, a quienes ellos aman, los aman, entonces buscan el afecto, expresan el afecto, si todavía hay amor. Y dice, haciéndonos saber vuestro gran afecto, vuestro llanto. Okay. Porque estaban bien tristes ellos. Llanto expresa el lloro, ¿verdad? Las lágrimas. Vuestra solicitud por mí. Buscaban a Pablo. Dice, de manera que me regocijé aún más. Ahora vemos la palabra gozo. ¿Qué diferencia hay entre gozo y placer? Es más fuerte, ¿no? La palabra. Okay. El placer a veces es carnal, ¿verdad? Un sentimiento. Pasajero. Y es pasajero.
tantas veces porque no dura mucho. Pero el gozo es algo más profundo. El gozo es lo que acepta el riesgo para el bienestar del otro. Acepta el riesgo de perder el afecto. Pero qué regocijo que ellos respondieron bien. Qué orgullo, ¿verdad? Tiene el padre cuando el niño se porta bien y hace bien, entonces tenemos gozo. Y el orgullo que tenemos produce el gozo. Y así también dentro de la familia de Dios. Si hay mucho amor, el amor de Pablo para ellos es sincero. El amor para ellos, el que ellos tienen para él también, es amor sincero. Se demostró este amor por hacerlo difícil. A veces no hay conflicto entre dos porque no hay suficiente amor. ¿Okay? Uno que no dice nada porque no se atreve, porque no está seguro en el amor del otro. Y piensa que puesto que el amor, no podemos confiar en el amor, entonces no queremos provocar nada, no queremos corregir lo que tal vez es malo. Los que se aman tienen confianza el uno en el otro hasta que podrán hablar honestamente, hablar abiertamente. No podemos hablar abiertamente si tenemos miedo de que si yo le digo la verdad me va a rechazar, se va a explotar, me va a abandonar y nunca más podré verlo, ¿verdad? Porque no confío en el amor que tiene. Pienso que el amor es muy frágil. Y a veces eso existe en el matrimonio. Pero si hay confianza en el amor el uno del otro, pueden los dos hablar con franqueza. Pueden hablar abiertamente. Si hay algo de mal que hay que corregir, entonces hablan francamente. Pero siempre con amor, porque hay confianza en este amor. Y de esto puede haber corrección, afecto y gozo. Entonces dice el 8, porque aunque os contristé con la carta, no me pesa, aunque entonces lo lamenté, porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo os contristó, ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios. Okay. Tristeza, otra emoción. Tristeza. Hay dos clases de tristeza, ¿verdad? Hay tristeza, dice, según Dios. Es como hablamos de los dos casos, de Judas y de Pedro. Los dos fallaron en Jesús. Antes de la muerte de Jesús en la cruz, los dos fallaron. Judas traicionó a Jesús por 20 piezas de plata. Okay. ¿Y Pedro qué? También. Lo negó. Lo negó 3 veces. Con juramento, ¿verdad? Los dos, y cuando Jesús murió en la cruz, los dos estaban tristes. Pero uno, según Dios, y el otro no. Okay. Judas, ¿qué hizo? Se mató. Se suicidó. Se suicidó. Okay. Se colgó a sí mismo. No pudo aguantar la tristeza de su culpa.
pero tenía la opción de arrepentirse y buscar el perdón. Y no lo hizo. Los que se suicidan ya no tienen perdón de Dios. Ajá. No, ya no tienen perdón los que se suicidan. No, si uno no busca el perdón. Es como mucha gente se suicida. Ajá. Solamente después quitar la vida. Ajá. El gran problema que tenemos, ¿verdad? Es si confiamos en la misericordia de Dios o no. Si buscamos el favor de Dios o no. Y el caso de Pedro fue así, de que aunque hizo algo tan vergonzoso, pero cuando oyó de la resurrección de Cristo, lo buscó para pedirle perdón. Y se dedicó toda la vida a servirle hasta morir, tal vez violentamente, aparentemente. ¿Lo mataron? Sí, lo mataron a Pedro. Después de una vida larga de servicio, se murió Pedro de una manera, tal vez de otra crucificación, algo así, ¿verdad? No, dicen que la crucificación. Sí. De todos modos, el punto es, tenía tristeza según Dios. Ahora, el fruto de esta tristeza, dice el 10, este versículo es muy bueno marcarlo bien en su Biblia, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento. Produce arrepentimiento. Entonces, para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Los que están muy tristes y no pueden aguantar, se suicidan. Y hay muchos hoy en día que se mueren así, muy tristes, y se matan a sí mismos, porque no pueden aguantar más la tristeza. No Es muy triste. esperanza. ¿Perdón? No tienen la esperanza. Porque no tienen esperanza. La bendición de la Biblia que siempre hay esperanza. ¿Quién es que no peca? ¿Quién es que no falla? Todo el mundo. Cada día es un nuevo día para arrepentirse, hacer pensar. Pero Dios nos perdona, pero con el arrepentimiento. Cuando buscamos la nueva vida, buscamos el perdón de Dios, en Cristo hay perdón, porque derramó su sangre por nosotros para que haya perdón. Pero con el propósito de que haya nueva vida, arrepentimiento. Entonces, buscando siempre una vida que lleva fruto, nos perdona. Y dice, que siga adelante, que busque el favor de Dios. Y así fue con esta iglesia, dice el 11, porque he aquí, esto mismo de que hayáis sido contristados según Dios, qué solicitud produjo en vosotros, qué defensa, qué indignación, qué temor, qué ardiente afecto, qué celo, qué vindicación. Ahora tenemos que poner otra palabra aquí en el pizarrón, ¿verdad? Porque el fruto de la tristeza según Dios es muy bueno el fruto. Dice, otra vez, dice, ¿qué solicitud produjo? Dice, también, dice, ¿qué defensa? Okay. Vamos a meditar un poco en esto para cada uno, ¿ok? ¿Qué indignación? Indignación. Ok, hablando, solicitud, defensa, sí. Solicitud, ¿qué? ¿De qué? Arrepentirse. Okay. Buscando qué?
El favor de Dios. ¿Ok? Hambre y sed de justicia, Mateo 5, ¿se acuerda? ¿Qué defensa? ¿Defender qué? La rectitud de Dios, ¿no? Pues defensa de lo que es bueno y justo, ¿verdad? ¿Qué defensa de lo bueno? ¿Qué defensa de Dios? ¿Qué defensa de la vida justa en sí mismo? Entonces dice, ¿qué indignación? Tiene objeto indignación. La vergüenza. Okay. Indignación hacia el pecado. No pienso el pecado con S, solamente en inglés, ¿verdad? Pecado. A veces la mano no coopera con la mente. No coopera. Okay. Dice, indignación hacia el pecado y qué temor. Okay. ¿Qué clase de temor? ¿De qué habla? La ira de Dios. Okay. Ira de Dios. Ira de ser culpable delante de Dios. Temor de perder el alma. De perder el alma del pecador. El temor es temer no solamente la ira de Dios, pero todo lo que está relacionado con eso. Porque hay tantos efectos del pecado que nos da temor. No queremos ver el resultado de una vida destruida. Un hombre salvo, pero anda en el mundo y así entonces pierde su alma, destruye la familia, destruye a los hijos. Hay mucha destrucción y también destruye la iglesia. ¡Qué temor! Estamos temblando de que lo que podía haber pasado, lo que casi pasó entre nosotros. ¡Qué temor! Dice. ¡Qué ardiente afecto! Okay. Esto es afecto el uno para el otro, afecto para Dios, afecto para el apóstol Pablo. ¿Qué afecto dice? Cuando uno sobrevive un desastre así, que sobrevive y tiene este temor, esta indignación, esta defensa, esta solicitud, entonces resulta en gente muy dulce, muy dulce. Los cristianos cuando se juntan en el contexto de haber escapado de este, y tenemos esto en común, somos más y más cerca como familia y hay mucho afecto que crece, se desarrolla. Tenemos algo en común, una base para amar el uno al otro. Entonces, esto de escapar del desastre del pecado y también qué celo. El celo entonces en cosas sagradas. Es una parte del afecto. Celo para escuchar y aprender la palabra de Dios. Es celo para expresar el afecto. Es celo en temblar en la presencia de Dios. El celo y la indignación son palabras parecidas en el sentido que indignación expresa la emoción. El celo expresa el motivo muy fuerte en esta pelea, la batalla con el pecado, con Satanás y para defendernos y por fin entonces la palabra que vindicación.
vindicación. ¿De quién? Juicio, ¿no? De ellos. Okay. Vindicación. Habla de la inocencia, ¿verdad? De los inocentes, inocencia, vindicación también de Dios. Dios juzga y entregó, como dice Juan 5, entregó todo juicio a las manos de Jesús. ¿Y qué hizo Jesús? Juzgó. Tenía juicio, juzgó Jesús a toda maldad, a todo hombre malo, y su palabra nos juzgará. Juan 12. Toda la palabra, Jesús no vino para juzgar a nadie, pero su palabra juzga. Y todos nosotros seremos juzgados por la palabra de Jesús. Entonces, ¿quién es justo siempre? Es Dios. Es Dios. Cuando Él juzga, cuando Él condena a cualquier persona, aunque no nos gusta, porque amamos a Él, pero sabemos que está mal, ¿verdad? Y me cuesta aceptar, pero me enojo con Dios. No puedo. ¿Por qué? Porque es justo. Lo que Él hace tiene razón. Dios es vindicado. Es inocente. Dios entonces, cuando Él juzga, cuando Él destruye los cielos y la tierra, como también los días de Noé, destruyó a toda la tierra con agua. Dios quedó justo, aunque tantos perecieron, pero Dios es justo, porque sabía lo que hizo. Él nos juzgará en el día final y será justo. Es justo. Es justo todos sus juicios. Qué bueno, hermanos, ya hemos llegado al estudio. Muy buena prédica. Hay muchas personas que sí están enojados con Dios. Sí. Porque no les gustan y se van las al reglas. mundo. Sí, no Así les es. gustan las O reglas. por ejemplo, pasan una prueba, tienen a un hijo y se enojan Así es. con Dios, se vuelven hasta ateos. Sí, Porque pero como cualquier hijos enfermos. Porque Dios es un Dios bueno, Sí. esto, ¿no? Así es. Dicen, ¿por qué no cuidó a mis hijos, Sí, a mi papá? primero. Sí, ¿Por qué murió? Porque tengo que sufrir tanto, ¿no? pero últimamente Dios será Vindicado. vindicado, será siempre. Muy bien, hermanos, que tengan buena semana, que Dios los bendiga Igualmente, gracias. y Dios le acompañe en todo. Gracias. Grabó